Pero vamos adelante, somos los buenos. Los otros a lo mejor no pudieron venir. Bueno, ¿todo bien, gente? Hoy la vamos a escuchar a Alicia, que nos va a tratar y a desarrollar los temas que ustedes ya tienen anunciados, que habrán podido leer, vi que hicieron los prácticos, vimos sobre monarquías absolutas y Revolución Francesa. Cuando vos quieras, Alicia, adelante. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Tal como la adelantó Patricia, hoy vamos a ver monarquías absolutas por un lado y por el otro lado vamos a ver Revolución Francesa. Para hablar de monarquías absolutas, primero vamos a referirnos a unos temas que ustedes ya vieron la semana pasada, pero para adelantarnos, digamos, para engancharlo con este tema, vamos a ver las causas de la crisis misma del sistema feudal que empiezan a surgir en el siglo XIV y en el siglo XV. No sé si recordarán algunas de las causas, pero por ejemplo, dentro de ellas podemos nombrar a la pérdida de las fuerzas productivas debido a las sucesivas pestes y el hambre que sufría la población, el hecho de que la nobleza de los castillos cada vez se volvía más demandante frente a las cosechas y le exigía a los campesinos mayores cosechas, por lo tanto tenían que trabajar más tiempo en la tierra de los señores feudales y eso quitaba tiempo para que pudieran trabajar las propias. Otro de los temas que hizo caer el sistema feudal es la aparición de la pólvora. Van a recordar que los señores feudales tenían a los castillos como grandes reservas de protección que al aparecer la pólvora va a hacer que esos castillos o esas protecciones puedan caer rápidamente. Y por el otro lado, va a suceder que dentro de las ciudades va a surgir un crecimiento económico de las corporaciones y los mercaderes. Frente a eso se va a dar un nuevo esquema social, político y económico que va a romper con ese sistema feudal y que se van a llamar monarquías absolutas. Las monarquías absolutas no son nada más ni nada menos que los feudales reagrupados tras las revueltas campesinas más la burguesía comercial y artesanal. En ese tiempo también va a dar, esto también ya lo vieron la vez pasada, pero vamos a recordarlo, el surgimiento del capitalismo, que para nombrar algunos puntos que hicieron posible ese surgimiento, podemos nombrar, por ejemplo, el surgimiento de los estados nacionales, el desarrollo del crédito público, los descubrimientos geográficos que se van a dar en esos tiempos, la abundancia o la afluencia del metal precioso americano, el desarrollo del capital industrial. En el sector religioso vamos a tener la reforma y la contrarreforma y también vamos a tener un periodo de muchas manufacturas que van a estar apoyadas en definitiva por un apoyo económico estatal. Pero adentrándonos más en las monarquías absolutas, que es el tema de la clase, vamos a ver que los monarcas absolutos se van a valer de ciertos instrumentos para concentrar su poder. Ustedes ahí en el anexo, como estoy presentando, van a tener ciertos elementos puntualizados y que van a ser justamente esas herramientas de las cuales se van a valer los monarcas. Por un lado, vamos a tener los ejércitos nacionales. No sé si ustedes recuerdan los tipos de ejércitos que se daban dentro del feudalismo. Esos ejércitos van a quedar a un lado, ya no van a ser los ejércitos privados del señor feudal, sino que se van a profesionalizar, no solamente en las técnicas, sino en la cuestión económica. O sea, van a formar mercenarios que van a ser suizos, van a ser turcos, van a ser húngaros, es decir, van a ser extranjeros. Ahora, ¿por qué los monarcas no se van a valer de un ejército privado y van a llamar incluso a extranjeros? La razón principal
es que frente a las revueltas campesinas no resultaba racional o no le daba cierta confianza al monarca darles armas a su propio pueblo, que ya se había levantado en sucesivas oportunidades. Y tampoco es casualidad que este ejército sea un ejército de extranjeros. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea extranjero le imposibilitaba el contacto verbal, digamos, con los campesinos porque desconocían el idioma de los mismos mercenarios. Ahora bien, el ejército es un ejército permanente porque las monarquías absolutas van a ser grandes máquinas de lucha en el ejército. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el siglo XVII, solamente 7 años pasaron sin que haya guerras. Pero por otro lado, los monarcas también se van a valer de lo que se llama burocracia. Este instrumento tiende a obtener, o fue en su momento, un gran instrumento de adquisición financiera de los monarcas. ¿Por qué? Porque los monarcas lo que hacían era vender a la aristocracia los puestos, digamos, de la administración pública. Entonces, en definitiva, el aparato administrativo se componía de puestos que eran comprados y que implicaban un gran financiamiento para las monarquías porque era una fuente de ingresos importante. Por el otro lado, tenemos el Sistema Nacional de Impuestos como tercer instrumento de las monarquías absolutas, en donde acá se va a dejar de lado esta cuestión que se venía dando con los señores feudales, en donde los señores feudales convocaban a los estados para establecer los tributos. En este caso, los monarcas lo van a hacer con prescindencia de la existencia misma o de la convocatoria de los estados generales. Entonces, van a establecer ellos mismos los impuestos. Incluso tengan en consideración esta cuestión porque va a ser uno de los detonantes que después vamos a poder visualizar en la Revolución Francesa cuando se convoque a los estados generales justamente para establecer ciertos tributos. Pero lo característico también de esos tributos es que no eran abonados por todos los integrantes de la sociedad, sino que eran justamente los sectores más vulnerables, o sea, aquellos que no pertenecían a la aristocracia, quienes tenían que abonarlos. Aquellos sectores más privilegiados estaban exentos de abonar este tipo de tributos que exigía el Estado. Por otro lado, vamos a tener al mercantilismo. El mercantilismo es un sistema o un régimen económico que va a utilizar muchísimo las monarquías absolutas. Tiene distintos puntos que hay que tener en consideración, pero para hacer, digamos, para dar un puntapié al mercantilismo hay que recordar que las monarquías absolutas tienen una fuerte intervención estatal, incluso en la economía. Entonces, el Estado lo que va a plantear es una balanza comercial favorable. Esa balanza comercial favorable se adquiere una vez que se fomentan las exportaciones y se limitan las importaciones, estableciéndole incluso aranceles. Es decir, que se establecen barreras arancelarias con el fin de que cuando nosotros hacemos los egresos menos los ingresos, la balanza comercial resulte favorable. Por el otro lado, va a haber una supresión de las aduanas internas para favorecer justamente el libre comercio, y los monarcas consideraban que justamente la acumulación de tesoro dado por los materiales preciosos también era una fuente de riqueza importante dentro de este periodo. Acá después, cuando veamos lo que son las revoluciones, lo que es la Revolución Francesa, que hace un quiebre con las monarquías absolutas, vamos a ver que vamos a pasar de un Estado altamente intervencionista, que plantea este régimen económico como es el mercantilismo, a
un estado gendarme, un estado que es un simple observador de la oferta y la demanda propia del mercado. Incluso se va a fomentar la manufactura durante el mercantilismo, digamos, fomentándose además los avances tecnológicos. Tengan en cuenta que este es un periodo de descubrimientos, por ejemplo, del descubrimiento de América, que facilitó o que aumentó el comercio internacional y, por ejemplo, gracias a la Casa de Contratación de Sevilla, se va a regular lo que es el mercado o el comercio entre España y América. Por el otro lado tenemos la recepción del derecho romano, y acá lo quiero hacer un poco más participativo el asunto, porque, por ejemplo, la pregunta número 2 fue la pregunta que mayores errores tuvo. Entonces, vamos a centrarnos en esta pregunta. ¿Por qué ustedes consideran que durante este periodo se va a dar una recepción del derecho romano y no, por ejemplo, de otro tipo de derecho? Del derecho romano helénico sería. De a uno así no se atropellan. A ver, por ejemplo, Bautista, ¿estás ahí? Pobre Bautista, siempre le preguntamos a él. A ver, sí, estoy. Va a ser acosado, Bautista. No, para nada. Podría Bueno, ser así me gusta. por la influencia de la escuela de la glosa, Bien. eso como Bueno, factor histórico. Y además, una de las características del derecho romano helénico es que ya concibe, o al menos en cuanto a derecho público, concibe una monarquía absoluta de tipo oriental, que me imagino sus bases podrían ser beneficiosas para una monarquía absoluta europea del Renacimiento. bien. A ver, lo importante, bien Bautista, lo importante de esto es que justamente el derecho romano helénico lo que plantea es una centralización del poder que en su momento se aplicó mismo con el emperador. Cuando vimos la crisis del siglo III y la aparición de este derecho romano helénico con un Estado imperialista centrado en una sola persona, con un poder, podríamos decirle, totalitario, es importante que si los monarcas querían ser justamente absolutistas, querían concentrar todo el poder, entonces retomen este derecho romano helénico, como bien vos decís, que iba a ser beneficioso para estas monarquías. Que se da justamente ese renacer con los glosadores y los posglosadores, como bien decía Bautista y como vieron las clases anteriores, pero que justamente con el Renacimiento y con las monarquías absolutas es que se va a dar ese desarrollo a nivel europeo, en donde se va a rescatar este derecho civil, que hablamos de la propiedad privada, el jus, y el derecho público, la lex, porque justamente van a ser beneficiosos tanto para el comercio como para la centralización misma del poder en el monarca. La máxima de Ulpiano, que justamente decía la voluntad del príncipe tiene fuerza de ley, va a ser el eje o el puntapié, el ABC de la razón misma de esta recepción del derecho romano helénico. Por otro lado, vamos a tener estados territoriales, porque por primera vez, antes hablábamos erróneamente por momentos de estados, pero por primera vez vamos a poder hablar de estados gracias al Tratado de Westfalia luego de la Guerra de los 30 años. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, no sé si ya vieron Constitucional, pero tenemos un territorio bien delimitado, con una población, con límites naturales, con límites políticos, que van a darnos la posibilidad de, por primera vez, realmente hablar de estados territoriales y reconocer los límites propios de cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos la diplomacia y las cancillerías, que las diplomacias y las cancillerías van a surgir durante el siglo XVI, pero que en definitiva ya habían surgido anteriormente en Italia. Van a surgir justamente para tener relaciones públicas y pacíficas con otros estados. Por ejemplo, también se van a aplicar el matrimonio para
tener esas relaciones diplomáticas, como fue, por ejemplo, el matrimonio de Isabel y Fernando, en donde se van a anexar territorios que anteriormente se hacían por las guerras y ahora se hacen de manera pacífica. Entonces, este encuentro entre estados, estas relaciones que van a surgir entre los estados, van a hacer nacer la necesidad de la creación de leyes que lo regulen. Y es por eso que durante este periodo va a surgir un nuevo derecho, que es el derecho internacional público, que justamente lo que va a hacer es organizar esta relación entre estados para que se den de manera pacífica. Y algo muy importante es que va a hablar que los sujetos de derecho de este tipo de esta rama del derecho van a ser los estados. Obviamente estos conceptos, digamos, a medida que se fue desarrollando el derecho internacional público, fueron evolucionando. Ya cuando tengan derecho internacional público van a ver que no solamente los estados son solamente los sujetos que este derecho internacional público recepta. Pero, por ejemplo, en este caso ya no se dependía más de un poder espiritual, sino que cada estado era independiente y acá no va a haber un estado por encima de otro, sino que se va a dar la cooperación misma entre los propios estados. Y como último instrumento de concentración de poder, nos encontramos con el poder judicial. Vamos a ir. Vamos a ver si lo da vuelta bien. Vamos a poner un poquito más chico. Bueno, a ver, vamos a encontrarnos con un poder judicial que es completamente diferente a lo que se venía viendo en la sociedad feudal. ¿Por qué? Porque en la sociedad feudal nos encontramos con que hay personas que tienen conflictos y que se dirigen hacia el señor feudal contándole el conflicto, y hay un castellano que va a dirimir en esa controversia. Mientras tanto, en la monarquía, con el desarrollo de la clase, vamos a ver que hay una concentración misma del poder judicial en manos de la monarquía absoluta. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se habló de la forma de tomar o de concebir el poder judicial o el procedimiento en realidad que tenía el derecho romano helénico, en donde, digamos, el procedimiento que era extraordinario forma a ser la regla, en donde se eliminan las fases mismas del procedimiento y el único que decide va a ser el monarca, el juez, disculpen. ¿Por qué? Porque era elegido por el emperador. En este caso, se va a tomar esa misma idea en donde la monarquía absoluta, el monarca, va a ser quien concentre o, en definitiva, quien tenga la mayor injerencia dentro del poder judicial de este tiempo. Entonces vamos a ir desglosándolo de a poco. Por ejemplo, en la sociedad feudal, si hablamos de acción penal, es decir, de quién puede iniciar frente a un tercero esta controversia, vamos a ver que la acción penal es de tipo privada. O sea, va un particular o una familia y plantea el hecho que ha suscitado para que se resuelva. Quien habría infringido el daño podía, por ejemplo, indemnizarlo para evitar la venganza, pero básicamente es el particular quien se presenta para dirimir ese pleito. Por otro lado, cuando nos vamos hacia las monarquías absolutas, vemos que la acción penal deja de ser privada para pasar a ser una acción penal pública. ¿Qué significa esto? Va a aparecer una figura dentro de las monarquías absolutas llamado procurador del rey. El procurador del rey va a ser un representante mismo del poder judicial, un funcionario público, que va a ser el encargado de realizar la acusación. O sea, si nosotros tenemos que buscarle
un paralelismo en nuestro derecho actual, podríamos decir que el procurador del rey es como un antecesor del fiscal. Es un funcionario público quien ejerce la acción penal, es decir, quien va a iniciar este pleito. Y digamos, en este caso no va a ser como el fiscal que conocemos nosotros, porque este procurador del rey lo que va a establecer es que en realidad la infracción, que vamos a verlo después, no solamente se comete contra otra persona, sino que además se comete contra el Estado, que el Estado viene siendo el monarca. Por otro lado, cuando hablamos de el concepto propio del delito, vamos a ver que en las sociedades feudales lo que estamos hablando es de un crimen, es decir, de una pérdida de la paz para una persona que otra persona misma le ha realizado. En cambio, cuando hablamos de las monarquías absolutas, del concepto de delito, tenemos que hablar de infracción. Por esto mismo que yo les estaba comentando, que en definitiva el daño no solamente se comete contra una persona, sino que se comete contra el mismo monarca. Y esto habilita a que en un próximo paso se establezcan multas y confiscaciones por los mismos actos delictivos del que se le acusan a la persona. Ahora, ¿para qué se lleva a cabo este proceso judicial en las sociedades feudales? Bueno, básicamente para restablecer la paz, para restablecer el daño causado que se le ha hecho a una persona o a una familia. En cambio, por ejemplo, en las monarquías absolutas, la idea fundamental no solamente es la resolución del conflicto, sino la búsqueda de la verdad. Vamos a ver que, bueno, cuando ustedes vean procesal penal, van a ver que hay textos que incluso quedaron en desuso, bueno, en realidad están vigentes, pero que tienen ciertos vestigios propios de este periodo, porque apuntan a que el fin del proceso penal es la búsqueda misma de la verdad. Y hay cierta terminología, que hay códigos actuales, incluso el federal, que toman de este periodo mismo de las monarquías absolutas. En la sociedad feudal vamos a tener que hay dos partes. Por un lado vamos a tener la víctima y el victimario. En cambio, en las monarquías absolutas tenemos, además de la víctima y el victimario, o sea, del actor y del demandado, vamos a tener al Estado representado mismo por el juez, que va a ser quien va a decidir la controversia. En cuanto a responsabilidad, la sociedad feudal, la responsabilidad es puramente objetiva. Tiende a verificar el mismo hecho dañoso. En cambio, cuando nosotros hablamos de responsabilidad subjetiva, vamos a centrarnos, digamos, en la intencionalidad de la persona. Si lo hizo con dolo, si lo hizo con culpa, no solo en el hecho dañoso, sino en la intencionalidad que esa persona tiene al momento de realizar el acto delictivo. En la sociedad feudal vamos a tener un sistema acusatorio, un sistema en donde hay una persona que se presenta frente a un tercero comentándole las situaciones que han ocurrido con otra persona que está en igualdad de condición que aquel que alude ser víctima. En cambio, en las monarquías absolutas vamos a tener un sistema que, por el contrario, es absolutamente inquisitivo. En este momento nosotros vamos a tener unas monarquías absolutas que van a utilizar una metodología que se va a llamar la indagación, que la indagación viene desde el momento digamos, tiene una cierta parte de los estados carolingios y otra parte que va a venir mismo de la Edad Media y que va a tener una fuerte injerencia religiosa o de la Inquisición. A ver, ¿cómo se utilizaba este método? Este método lo usaba anteriormente la Iglesia y después se adopta, y la forma de utilización es, se convoca a un grupo de personas que sepan sobre una temática,
Esas personas tenían que deliberar sobre ese tema y posteriormente se los dejaba en privado para que deliberen y posteriormente se les preguntaba sobre qué es lo que habían decidido. Digamos que la indagación no era un método del todo tranquilo porque, por ejemplo, la tortura podía llegar a ser uno de los medios para obtener, por ejemplo, una confesión. Entonces acá si nosotros tenemos que hay un funcionario público, por ejemplo, que puede utilizar un cierto mecanismo para obtener la confesión de otra persona, vemos que hay un principio constitucional de nuestra constitución actual que no existe en este periodo. A ver si alguno lo puede... Vamos a dejarlo descansar a Bautista. A ver si alguno se anima. Si yo, por ejemplo, ya parto de que una persona hay que torturarla para que confiese, hay un principio constitucional que se está dejando de lado, un principio constitucional actual, claramente, que se está dejando de lado. Ligia, una Sí, pequeña intervención para sí. que se ubiquen los alumnos. Esto justamente, por supuesto, que está en nuestros principios constitucionales, pero la lectura de donde surge es Michel Foucault, la tercera conferencia de la verdad y las formas jurídicas, que lo tienen como bibliografía obligatoria, ¿cierto? Sí. Perdón, Ya. Bautista en el chat puso algo. A ver, ya desde el tema anterior viene. Indubio pro reo puso Bautista, ¿puede ser? Indubio pro reo es en caso Uh-huh. de duda a favor del acusado. Es correcto, pero hay un principio, artículo 18, que en este caso se ve totalmente vulnerado, que es el principio de inocencia. Acá no se parte de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino se parte de que la persona es culpable, entonces necesitamos obtener la confesión de esa persona. Ahora, ustedes miren el término. Utilizan el método de la indagatoria. ¿Cuántas veces escuchamos, por ejemplo, en televisión, básicamente porque hay muchos códigos que todavía lo receptan, que lo convocaron a indagatoria? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cierta terminología que todavía continúa dentro digamos, de esta época de las monarquías absolutas. Bien, bueno, después tenemos la sentencia que, por un lado, en el sistema feudal es probatoria. ¿Probatoria por qué? Porque lo que se quiere hacer es resarcir el mismo daño que, digamos, lo que se quiere hacer es ver qué sucedió, pero para resarcir el propio daño. En cambio, en las monarquías absolutas es definitiva, proviene de un funcionario público que establece una sentencia y que, digamos, no puede ser modificada. Los métodos probatorios de la sociedad feudal son escasos, son más bien sociales, como juramentos, son verbales, y a veces hasta son físicos con ordalías. En cambio, las monarquías absolutas tienen diversas posibilidades de prueba. Por ejemplo, testimoniales, confesionales, documentales, instrumentales. Bueno, y en definitiva, ¿cuál es el rol del juez? El rol del juez en la sociedad feudal va a dirigir el propio debate porque va a ser este castellano que se lo pone en este conflicto en puntual para dirimir en la cuestión que se está tratando. En cambio, el monarca, en las monarquías absolutas, vamos a tener un funcionario público estable que va a tener una función jurisdiccional, que es básicamente la resolución del conflicto, y acá miren otra cosa, una función de instrucción, que es buscar la verdad. ¿Cuántas veces también escuchamos el juez de instrucción? Porque también son ciertos vestigios que van quedando de esta época. ¿Hasta acá estamos bien? ¿No se desmayó ninguno?
Bueno, a ver, ¿qué va a ir sucediendo? Las monarquías absolutas tienen un gran poder, pero en el siglo XVIII se van a ir dando ciertos fenómenos que van a ir poniendo en jaque esas monarquías totalitarias y tan poderosas. A ver, se ha vivido incluso con colonias, como por ejemplo los sucesos que pasaron con la Revolución Norteamericana, y digamos, si nos atenemos a la Revolución Francesa, podríamos llegar a decir que fue una revolución más, pero no fue en realidad una más. ¿Por qué? Porque primero que sucedió en Francia, Francia era una de las potencias europeas más importantes, porque de cada 5 europeos, uno era francés. Eh, y además fue una revolución ecuménica que lo que hizo fue revolucionar, valga la redundancia, o sentar las bases sobre muchísimas otras cuestiones que vinieron después. Por ejemplo, fueron la base para el comunismo o el socialismo moderno. Incluso también sentaron las bases para las distintas revoluciones del 1800 que se fueron dando en los distintos lugares de América. Y además, lo que va a suceder es un cambio absoluto con la Revolución Francesa de lo que es el anterior régimen, el antiguo régimen. A partir de la Revolución Francesa vamos a tender a un periodo de la Ilustración que lo vamos a poder denominar nuevas ideas, porque va a cambiar totalmente el paradigma anterior. Por ejemplo, en lo político vamos a poder decir que anteriormente teníamos un monarca de origen divino y que era totalmente irresponsable frente a sus actos. Por eso, el pueblo, que no era considerado el soberano, no lo podía deponer. En cambio, vamos a tener este periodo de las nuevas ideas, en donde el principio de soberanía reside pura y exclusivamente en el pueblo. Razón por la cual, si el pueblo es el soberano y le otorga al gobernante la posibilidad de ejercer su poderío, de la misma forma también se lo puede quitar. En lo económico, ya como hablamos anteriormente, tenemos que en las monarquías absolutas se daba el régimen económico del mercantilismo, con una balanza comercial favorable y con una acumulación de riquezas. ¿Pero por qué? Porque tenemos un Estado fuertemente intervencionista en las cuestiones económicas. Sin embargo, en las nuevas ideas vamos a tener los conceptos propios que van a venir de intelectuales, por ejemplo, como Adam Smith, con su famosa frase laissez-faire, que es dejar pasar, dejar hacer. Dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer significa aumentar la producción o permitir la producción, y dejar pasar es la posibilidad de un libre comercio. ¿El Estado qué es durante este régimen de nuevas ideas? El Estado es un observador de la libre oferta y demanda del mercado. Es un Estado gendarme, ya no intervencionista, como vamos a ver en el periodo de las monarquías absolutas. En lo social, tenemos que en las monarquías absolutas era totalmente estamentaria. Vamos a tener por un lado el clero, por otro lado la nobleza, y por otro lado el tercer estado, que era un grupo totalmente heterogéneo, que eran personas dedicadas al comercio, a la industria, incluso profesionales liberales. En cambio, por otro lado, en el periodo de las nuevas ideas, vamos a tener igualdad de las personas, que dentro de lo religioso también se va a permitir la igualdad de culto, que a diferencia de lo que sucedía en el antiguo régimen, anteriormente, la
la religión oficial era la religión propia que profesaba el monarca. Lo que devenía que aquel que no profesaba la religión del monarca podía llegar a ser incluso perseguido. Pero durante este periodo van a surgir numerosos pensadores que también van a incentivar estos cambios y de los cuales se va a valer el pueblo para realizar esta revolución, porque también hay que tener en consideración que fue una revolución de masas. Por ejemplo, podemos hablar de Rousseau. Rousseau plantea el hecho de que la sociedad se ha establecido de manera implícita derechos y obligaciones que lo ha establecido en una especie de contrato implícito, renunciando así a esas libertades que podría llegar a tener si hubiera en el estado de naturaleza. Y es el propio gobernante o el propio Estado quien va a tener que velar por el cumplimiento mismo de ese contrato social. Después, en cuanto a la reforma de gobierno, en cuanto a la forma de gobierno, vamos a tener también ciertos pensadores, como por ejemplo Voltaire, que es un poco contradictorio en su pensamiento porque está en contra del absolutismo, pero no así de la monarquía. Entonces, en algunas de sus obras, él plantea un absolutismo ilustrado, haciendo referencia a que la mejor forma de gobierno es una monarquía constitucional. Y por el otro lado vamos a tener a Montesquieu, que Montesquieu es muy importante por la división de poderes que él plantea para hacer un sistema de pesos y contrapesos, siendo el precursor de esta necesidad de dividir al poder en poder legislativo, ejecutivo y judicial, que va a ser importante para, digamos, el desarrollo de las monarquías de la Revolución Francesa, pero que a su vez va a ser también muy importante, por ejemplo, junto con otra obra como El Federalista de Hamilton, para lo que es la Revolución Norteamericana, que va a ser justamente lo que siente las bases del presidencialismo norteamericano, que después se va a expandir justamente en el resto de América. Ahora acá vamos a ver las fases mismas de la organización política francesa. Patri. No, perdón, disculpen. No hay problema. No. Bueno. Vamos a ver primero, antes que nada, los antecedentes propios de la Revolución Francesa. Vamos a tener ciertos periodos de una situación económica desfavorable. ¿Por qué? Porque Francia era inminentemente rural. Entonces, debido a que era inminentemente rural, esa concentración de propiedad rurales se daba en ciertos estamentos, es decir, en la aristocracia eran pocos los dueños de las tierras. Y a su vez eran quienes estaban exentos del pago de tributos, como vimos en el periodo de las monarquías absolutas. En el tema de las monarquías absolutas, porque seguimos en monarquía absoluta. Bueno, y había un sector del campesinado que era quienes debían trabajar en la tierra y que eran además quienes tenían que cargar con el peso del pago de los tributos. A su vez, va a ser un periodo de malas cosechas que no solamente van a afectar al sector rural, que va a padecer justamente ese periodo poco productivo de la tierra, sino que también va a repercutir en el sector urbano, porque al haber menos alimentos, los precios iban a subir cada vez más. Se produce un aumento demográfico, la burguesía sobre todo había aumentado en natalicio, pero además había disminuido la tasa de mortalidad. Era un periodo complejo en cuanto a la competencia británica respecto de la manufactura francesa, porque se había dado vía libre o posibilidad que los británicos pudieran comercializar con Francia
con, digamos, la contracara de que se disminuían los impuestos para el vino francés. Pero obviamente eso ponía en una situación de vulnerabilidad a la competencia de la manufactura francesa con respecto a la británica. A su vez, bueno, Francia tuvo una participación en la guerra de independencia de Estados Unidos, apoyando obviamente a la colonia, por eso no es difícil que nosotros, por ejemplo, en alguna serie podemos ver series actuales, incluso de Netflix, que cuando hay veces que los ingleses se refieren despectivamente a los franceses, por ejemplo, le dicen la rana por la forma de hablar, y es medio lógico porque, en definitiva, Francia también apoyó a que Inglaterra terminara perdiendo a una colonia bastante importante. Pero el hecho de participar en la guerra de independencia también a Francia le implicó una cuestión económica absolutamente desfavorable. Por otro lado, los feudales querían realizar tenían intentos de refeudalizar, o podríamos decir de establecer un despotismo ilustrado más fuerte, al mismo tiempo de que la burguesía no estaba contenta con la situación que estaba viviendo, porque eran los que habían apoyado la creación o la existencia de las monarquías, y eran a su vez quienes habían quedado excluidos de la administración estatal, de las magistraturas, del alto clero y de la carrera militar. Entonces, esta cuestión económica, social y política generaba dentro de la sociedad cierto conflicto o cierto resquemor con la monarquía absoluta francesa. Ahora, adentrándonos más un poco en cómo se dio esta Revolución Francesa, vamos a hablar de que Francia inicia esta revolución y modifica la forma de gobierno hacia una monarquía constitucional que va a durar desde 1789 a 1792. ¿Cómo llegamos a esa monarquía constitucional? Porque acuérdense que estamos primero en una monarquía absoluta. En 1788, Luis XVI va a convocar a los Estados Generales, después de que hacía desde 1514 que no lo hacía, justamente por esta cuestión de que la creación de los tributos que hacían, digamos, las monarquías absolutas lo hacían con total prescindencia de los Estados Generales. Entonces, después de tantos años, convocan a los Estados Generales para debatir la creación de ciertos tributos. Los estados generales tenemos el clero, la nobleza y el estado llano. El estado llano tenía 680 miembros que duplicaban al clero y a la nobleza juntos. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que los estados llanos planteaba, o el tercer estado planteaba, es que la deliberación se hiciera en conjunto, pero que el voto se hiciera por cabeza. Luis XVI claramente no estuvo a favor de esto y desestima la decisión misma del tercer estado. Entonces, el tercer estado, en un acto revolucionario, lo que hace es, se aparta de los estados generales y se autoconvoca como Asamblea Nacional con un fin constituyente. Es decir, dentro de su decisión o dentro de sus ideas estaba justamente la de crear una constitución nacional. Bueno, en definitiva, frente a ciertos conflictos que se van dando dentro de la sociedad, ciertos ataques armados, digamos, la sociedad se arma y el 14 de julio toma la Bastilla, lo que implica un acto absolutamente revolucionario y la victoria misma de la burguesía. En agosto,
digamos, el 26 de agosto de 1789, esa asamblea lo que va a hacer es dictar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que, por ejemplo, entre algunos postulados que planteaba uno es el siguiente, por ejemplo, dice que los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales en derechos. Las diferencias sociales solo pueden juntarse en utilidad común. Establecen que el principio de toda la soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún grupo, ningún individuo puede ejercer la autoridad que no emane expresamente de ella. Es decir, que en definitiva cambia el concepto de soberanía propio de donde residía. Y en 1791, esta misma asamblea, por primera vez, se establece como constituyente, porque va a dictar una constitución de tipo liberal que va a enterrar el antiguo régimen y va a dar lugar a este periodo de nuevas ideas y de la soberanía nacional. Por primera vez ahí cambiamos la forma de gobierno y pasamos de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, porque continúa la figura del monarca, pero ahora con la presencia de una constitución que regula sus poderes. Y entre las cuestiones que establece esta constitución, tenemos, por ejemplo, que respecto del clero establece la nacionalización de sus bienes y su constitución civil. Por otra parte, tenemos que respecto de la asamblea lo que va a hacer es suprimir sus privilegios. Va a establecer el voto calificado y además va a modificar esto que yo les comentaba, va a modificar la forma de gobierno propia de que venía teniendo esta monarquía. Había una pregunta incluso dentro del práctico que decía si era verdadero o falso que a partir de la Constitución de 1791 Francia había adquirido la forma de gobierno de monarquía parlamentaria. En definitiva, es falso. ¿Por qué? Porque la monarquía, en este caso, es constitucional justamente porque la Constitución va a regular digamos, las actividades propias de cada poder. Esta Constitución va a establecer una división de poderes, teniendo en consideración esta teoría propia de Montesquieu, un poder legislativo, ejecutivo y judicial. El Ejecutivo lo va a dejar en cabeza del rey, va a seguir Luis XVI, justamente va a continuar la monarquía. Luis XVI va a poder elegir a sus ministros, lo que sí, cada acto que haga el rey va a tener que ser observado y habilitado por la misma asamblea. O sea que en definitiva el monarca ya no era absoluto porque su poder estaba limitado a las habilitaciones o a las posibilidades que le estableciera la asamblea. Teníamos a un rey que juró la Constitución, pero que fue buscando a su vez el apoyo, por ejemplo, de Austria, que era de donde provenía su esposa María Antonieta, porque obviamente su poder se había visto limitado. En definitiva, Luis XVI termina huyendo y en el camino es interceptado, apresado y posteriormente dado a muerte. Entonces, a partir de ahí, los revolucionarios se dieron cuenta que transigir con la monarquía no era el camino. Vamos por acá. Entonces, ¿qué plantean? Bueno, evidentemente la monarquía no es la mejor forma de gobierno o no es la forma de gobierno que nosotros debemos adoptar. Es por eso que en 1792 la forma de gobierno de Francia va a cambiar de una monarquía constitucional a una república que va a ser la República Girondina.
girondina porque va a estar en manos de este sector que eran intelectuales y que eran personas que concebían la política de una manera más pacífica que quienes le siguieron. La República va a adquirir tres formas distintas. Por un lado, vamos a tener que va a adquirir la forma de la convención, por el otro lado, la del directorio y por el otro lado, la del consulado. Primero, la República va a adquirir la forma de la convención, que la misma va a ir, esto me parece que está más abajo, va a ir desde 1792 hasta 1795. El partido propio que va a gobernar justamente este periodo de la convención va a ser el partido girondino, que era justamente un partido que tomaba o concebía la política de manera más pacífica. Bueno, por ejemplo, entre las medidas que van a tomar, van a establecer precios máximos, el sufragio universal, se estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, y van a adoptar el sistema métrico nacional. Van a crear ciertos comités también, como por ejemplo el de salvación pública, encargado de organizar la defensa, el de seguridad general, y el Tribunal Revolucionario encargado del juzgamiento de los sospechosos. Al mismo tiempo que existían este pensamiento este partido girondino, también van a existir los montañenses o jacobinos, cuyos principales exponentes eran Danton y Robespierre, que ellos no concebían la política del mismo modo que los girondinos, eran un poco más radicales y más extremistas, digamos, en cuanto al ejercicio propio de la política. El tema con Francia es que Francia va a entrar en guerras con sucesivos estados linderos por el tema de, bueno, obviamente adquirir los territorios con la justificación de las fronteras nacionales, las fronteras naturales. Y bueno, esto va a generar cierto descontento que va a hacer que quienes adquieran el poder, en definitiva, sean los jacobinos. El tema es que los jacobinos ejercían el poder, pero de una manera un poco más drástica que los girondinos, y se va a empezar a instaurar un periodo del terror que, según ellos, era la única forma de conservar o de preservar a la nación. Incluso van a establecer un control general de precios, como también habían hecho los girondinos, pero van a hacer mucho hincapié en la persecución a los traidores. En 1793 van a sancionar una nueva constitución que, entre sus postulados, lo que van a establecer es un sufragio universal, el derecho de insurrección, la declaración oficial de que el bien común era el fin propio del gobierno. Incluso van a abolir sin indemnización alguna los privilegios de los feudales que aún conservaban, y van a abolir la esclavitud de las colonias francesas con el fin de valerse de personas, de recursos humanos que lo ayuden a luchar en la República contra los ingleses. Uno de sus principales exponentes va a ser Robespierre, que, digamos, durante el periodo de la convención se va a crear el Comité de Salvación Pública, que va a ser justamente un organismo encargado de luchar contra todas las amenazas que se presentaban, y Robespierre va a ser justamente quien va a formar parte de ese comité.
Dentro de, va a establecer una dictadura, se va a autodenominar ser supremo, y entre las medidas que va a tomar, por ejemplo, la suspensión de la Constitución del 73, la creación de un ejército de guerra, de un ejército revolucionario, una economía de guerra, va a establecer precios máximos, que en definitiva esta medida de precios máximos era positiva para la sociedad, pero el hecho de que los sueldos no aumentaran generó cierto descontento entre la sociedad que, digamos, que no podía afrontar los gastos propios para su subsistencia. A su vez, la masa popular también lo que va a tener es cierto descontento sobre cómo ellos trataban al sector de la derecha opositor, sobre todo cómo lo hacía Danton. En definitiva, bueno, en 1794 se va a dar la reacción Termidor, el cazador cazado, o sea, básicamente Robespierre va a terminar recibiendo prácticamente lo que él mismo había establecido en su propia dictadura. Y va a terminar cayendo en el 27 de julio de 1794. Termidor hace referencia a una fecha propia que estaba establecida en el calendario republicano. Una vez que cae Robespierre, van a tomar el poder los republicanos conservadores, estableciéndose así la segunda forma que va a adoptar la República, que es el directorio. Que el directorio va a ir desde 1795 hasta 1799. Fue inminentemente un periodo termodoriano, con un gobierno impopular, y un gran rol del ejército, sobre el cual se va a destacar la figura de Bonaparte. Finalmente, este periodo de la historia, a este periodo le sucede un golpe de Estado, en donde se produce la disolución del directorio y se termina formando un gobierno provisional. Posteriormente a ese gobierno provisional va a ser un triunvirato entre Sieyès, Ducos y Bonaparte, Napoleón, que van a tener ciertos postulados que van a defender durante su gobierno, hasta que finalmente, digamos, se logra establecer en 1799 el consulado. La finalidad que tenía entre los postulados que plantea el consulado está la reforma constitucional, el aseguramiento del orden social, el destierro a los propios jacobinos, y en definitiva, durante ese periodo, quien va a crecer en popularidad y en figura pública va a ser el propio Napoleón, quien él mismo se va a terminar proclamando como cónsul vitalicio. Napoleón lo que va a lograr es la estabilidad de la burguesía, digamos, la va a consolidar a través de ciertas medidas. Por ejemplo, va a establecer un concordato con la Santa Sede, que en ese concordato con la Santa Sede se establece que el catolicismo es la religión que la mayoría de los franceses ejercía, o en la que la mayor parte de los franceses participaban, pero que no es la oficial. Por eso se establece la tolerancia de cultos. Se elimina, por ejemplo, el calendario revolucionario republicano, y se establece el calendario gregoriano como oficial. El Estado pagaría un salario clerical. A su vez,
el primer cónsul de la República iba a ser quien iba a nombrar a los arzobispos. Napoleón también logra crear el Banco Nacional francés y logra un tratado de paz con Gran Bretaña y Austria. Finalmente, en 1804, Napoleón va a dejar de lado este formato de república y va a lograr que en Francia surja una nueva forma de gobierno en 1804 que va a ser el imperio, que va a durar hasta 1815. Entre las cuestiones más importantes que Napoleón va a hacer durante el periodo de su imperio, va a estar el Código Civil francés de 1804, que este código lo que va a hacer es eliminar finalmente todo beneficio feudal existente y con ello el antiguo régimen. Es un código que estableció la igualdad jurídica de los ciudadanos, la individualidad de la propiedad, la libertad del trabajo, el principio de laicidad, la libertad de conciencia y la separación en los tres poderes, es decir, continuó con esa ideología propia de Montesquieu. A diferencia de lo que veíamos antes, cuando vimos, por ejemplo, Justiniano, que era una compilación justinianea, en donde no estaban sistematizados los temas, como por ejemplo nosotros los tenemos sistematizados en nuestro Código Civil y Comercial, Napoleón sí realmente los va a sistematizar y en definitiva va a ser el primer código que va a tomar esas cuestiones. Por ejemplo, va a dividir su temática en las personas, la propiedad, la adquisición de la propiedad y el procedimiento civil, que lo va a sistematizar en 2.281 artículos. Lo importante también del Código de Napoleón es que a medida que Francia iba conquistando territorios, ese mismo código se iba expandiendo hacia esos territorios que habían sido conquistados. Y aparece esta concepción de que los habitantes de... sí, Adri. Dice, Adri levantó la mano. No, perdón, toqué para ver los mensajes y por lo visto toqué algo, disculpen. No pasa nada. Bien, Okay. y... ¿Alguien habló? Sí, porque yo estoy escribiendo acá una síntesis de lo que vas desarrollando en el chat. Perdón. Siga, Bueno, Ligia. ¿querés que lo Siga. vaya diciendo? Bueno, y... Después, al final. Después. Bueno, bien, y bueno, cuestión que además desaparece esta concepción de los habitantes como súbditos del monarca, sino que van a aparecer como ciudadanos de la nación. Lo que sí no recepcionó Napoleón fue los derechos propios de las mujeres. En cuanto a esa temática, digamos, las mujeres siempre, la mujer era incapaz y dependía básicamente del hombre que era el capaz, que fue la misma recepción que Vélez Sarsfield, que copió el código, digamos, de Napoleón como su principal referencia, también va a receptar. Pero en definitiva, lo que va a suceder en Francia tiempo después es que las mismas mujeres que van a ver que los hombres eran los que habían adquirido esos derechos con el Código de Napoleón, se van a terminar organizando y van a surgir gracias a digamos, esta diferencia que hace el Código entre los ciudadanos y las ciudadanas. Van a organizarse y van a surgir los movimientos feministas que van a luchar por la igualdad de los derechos de las mujeres frente a estos códigos que establecían, digamos, la incapacidad de ellas. Así que bueno, esa es la temática del día de la fecha. No sé si quedó alguna duda.
¿Hay preguntitas? ¿Hay dudas? ¿Comentarios? Nadie. ¿Pudieron leer el material, la bibliografía y las fichas? Ahí Agostina, ¿qué dice que nos está mirando? ¿Cómo te va, Agos? Hola, profe, bien, acá ando. No lo pude leer porque, bueno, lo mandé a la fotocopiadora y no me lo mandaron todavía. Hace el viernes pasado que estoy esperando y recién este viernes me lo traen, creo. Qué manera de Así que, renegar, ¿no? Con todo sí, esto, ¿verdad? sinceramente Sí. sí. Bueno, pero de la clase, a ver, los que están, Tamara, Bautista, Luana, Estefanía y Melina, y estaba Juliana, no, Valeria estaba, Valeria, sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y Fran? ¿Quién es Mancilla? Fran, ahí está. Bueno, ¿alguna preguntita? No, profe, la verdad que excelente la clase. Muy claro Bueno, todo. Además, bueno. algunas cosas, profe, también estaban en el libro de Historia Constitucional Argentina, Sí, claro. Muy bien. porque O parte sea, de ahora. exacto. Para todos, como se darán cuenta, estos últimos temas, monarquías, absoluta revolución francesa, son temas ya más conocidos por todos, ¿verdad? Y más, digamos, asequibles, más manejables, ¿cierto? Sí que hay que puntualizar. ¿Vieron lo que puse ahí en el chat? ¿Sí? Bueno, primero que nada les decimos que todos estos ítems que se desarrollaron hoy, claro que están en los cuadros o esquemas del anexo. Hay uno en especial que lo pasó en limpio Leila, no sé si lo querés mostrar, Leila, si tenés ganas o lo tenés a mano, que es muy importante, que es el tema del procedimiento, cómo va cambiando el derecho procesal desde el mundo romano hasta el mundo germano, del mundo germano al mundo feudal, y ahora cómo se recepta en las monarquías absolutas, que en definitiva es lo que vamos a tener prácticamente en la actualidad, lo que explicó Ligia. Ahí está. El mismo cuadro que mostramos recién a mano, pero perfectamente pasado en limpio por Leila para que ustedes lo lean mejor. Este tema es el que surge de la bibliografía de Foucault. Perfecto. ¿Sí? Y se los vamos a publicar. Y bueno, por último, fijarse en el chat. A ver, ¿lo podemos poner en pantalla el chat? Oh. No, ellos lo tienen que abrir. Bueno, yo se los digo, gente, en los exámenes de estos temas, sobre todo Revolución Francesa, lo que siempre hay que tener en cuenta es que la Revolución Francesa no, es un proceso revolucionario, como venimos hablando desde principios de año. En general, por ahí tal vez, yo creo que hoy en día ya no, pero en algún momento en la secundaria o el conocimiento popular dice, la Revolución Francesa es la toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789. Y lo que nosotros vemos en Historia del Derecho es que la historia y sus consecuencias en el derecho aluden a un proceso. En 1789, con la toma de la Bastilla, es el hecho episódico, el acontecimiento, el disparador que va a generar todo este proceso que dura prácticamente, si ustedes se fijan, 10 años más o menos. O sea, de nosotros que analizamos qué es la revolución, que es un cambio de estructuras radical. La Revolución Francesa implica un antes y un después en la historia, fundamentalmente política, en cuanto a la historia de las ideas y la forma de gestión política, pero también en cuanto a lo social y en cuanto a lo económico. Hobsbawm habla de un proceso doble de revolución. Es muy interesante el planteo que él hace. Desde el punto de vista económico, vimos la clase pasada que nos explicó Adri la revolución industrial, cómo cambia los paradigmas económicos, y desde el punto de vista político, la Revolución Francesa que vimos hoy. Sin duda, ambas tienen elementos, como todos los procesos, no solamente
económicos y políticos, sino sociales, filosóficos, culturales y religiosos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, bien. Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí, Si bien la toma de la Bastilla es el símbolo, digamos, de la Revolución Francesa, hay que tener en cuenta que esto sucede en París, en la capital, y es lo que va a detonar lo que se conoce como el gran miedo que produce en el campo, en la zona rural, los levantamientos campesinos con quema de castillos, de los documentos en donde se planteaban los derechos feudales y de servidumbre. O sea, la toma de la Bastilla fue el detonante de un montón de procesos que se realizaron a continuación, que, bueno, determinaron determinados hechos con posterioridad. Pero antes de la toma de la Bastilla hay que tener en cuenta el pedido de Luis XVI de la reunión de los Estados Generales, como bien dijo Ligia, y el intento de crear nuevos impuestos, que van a desembocar en la toma de la Bastilla, pero, o sea, lo que queremos aclarar con esto, la toma de la Bastilla es el símbolo, ¿sí? Pero antes, como decía Patricia, antes de la toma de la Bastilla y después de la toma de la Bastilla, hay otros hechos, acontecimientos que hay que tener en cuenta. Sí, por eso, bien. Entonces, toda la fase de los antecedentes deviene del antiguo régimen y de los conflictos, de todo el tema económico con Gran Bretaña, tal como lo explicamos, y después, ¿qué hay que tener en cuenta? Fíjense siempre, cuando estudia la materia, en lo que está resaltado como ítems o ideas claves en los cuadros del anexo, ¿sí? Las ideas del antiguo régimen van a ser contrapuestas o subversionadas, digamos así, por los principios de la Revolución. La Revolución Francesa, muchísimos autores hablan de ella porque es una divisoria de aguas para la historia y para el derecho, ¿sí? Las fases de la organización política, no es que desde la toma de la Bastilla ya se termina el proceso revolucionario. Se pasa por un periodo intermedio donde hay distintos instrumentos jurídicos que son los que les marcamos ahí, ¿sí? Hay una primera parte en donde todavía se conserva la figura del monarca. Fíjense que la primera constitución, ¿sí? En la constitución de 1791, que hay que saberla en detalle, el autor que está indicado es Sobull, se admiten ya los principios de división de poderes, de soberanía popular, pero todavía, si bien ya no se reconoce al monarca como única fuente de razón y justicia, como venía de la máxima de Ulpiano, ¿ahora qué? Se conserva el monarca. ¿Pero dónde? En uno de los tres poderes. ¿En cuál? En el Ejecutivo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, y como decía Agostina, todos estos temas son están reflejados en nuestra historia argentina. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiaron historia constitucional de la máscara de Fernando VII? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda? Es la controversia entre Moreno y Saavedra. ¿Sí? Ahí dice Agostina que sí. Esa controversia. Ahí nomás, al principio del 25 de mayo, ¿qué discutieron? Lo mismo que decía Adri, fue en París todo este conflicto y la revolución se inicia en París, la capital. Y acá, igual. ¿Dónde fue? En Buenos Aires. Los de Salta, los de Córdoba, no se enteraban, ni se enteraron de lo que era la revolución, ni sabían leer, chicos. Así que las ideas de Rousseau, Voltaire y Montesquieu ni idea tenían, para nada. Entonces, por eso después hubo que llevar el proceso revolucionario. Es muy parecido al proceso francés, si uno compara con nuestra historia. Entonces, acá, ¿qué se hizo el 25 de mayo? Fue una revolución porteña, si la miramos desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque obedece a los intereses que también vienen de la Revolución Francesa. ¿Qué? Abrir las puertas económicas, el salir del mercantilismo cerrado, Estado gendarme, e ir al liberalismo, de ese proteccionismo
a una libertad de comercio. ¿Se acuerdan de eso? Mucho tiempo se discutió cuál iba a ser la forma de gobierno. ¿O acaso se define la forma de gobierno acá el 25 de mayo? Pregunto. ¿Alguien sabe eso? 25 de mayo de 1810, éramos virreinato del Río de la Plata aún. ¿Se definió ahí la forma de gobierno, sí o no? A ver quién me lo dice. A ver de los que estamos acá. Porque todo esto está relacionado con nuestra historia. ¿Se definió o no? No, no se Ahí definió. me bosteza, Agostina se nos duerme. No, Bautista, muy No bien. fue sino hasta el 53, incluso antecedentes constitucionales posteriores al 25 de mayo planteaban una forma de gobierno monárquica, que es similar a lo que sucede acá en Francia. La Constitución del 19 y del 26, respectivamente. Y la del 26, el 9 de julio de 1816, que lo festejamos como fiesta patria. Hoy en día yo no sé si los chicos de la primaria y la secundaria saben de qué se trata. Pero a ver, el 25 de mayo no es la independencia, es solamente la revolución. ¿Y qué se establece? Hay todavía, en 1813, a poquitos años del 25 de mayo de 1810, se discutía ¿qué? En la asamblea esa del 13, que ahí me lo está diciendo Agostina. ¿Qué se discutió? Preservar la figura de Fernando VII, que era la figura del rey, ¿sí? Y esa fue la discusión entre morenistas y saavedristas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, chicos y chicas, la revolución y esta forma de gobierno era subversiva para todo el escenario europeo, y ni hablar de las colonias. España, ¿qué tenía? Nosotros éramos colonia de España, tenía una monarquía. Entonces iban con tiento, con prudencia. 1812 hubo problemas con el reconocimiento del emblema de la bandera de Belgrano. ¿Se acuerdan de eso también? ¿O no? 1815, ¿qué pasaba en Europa? Cuando acá decidieron hacer el Congreso de Tucumán, allá, que era equidistante porque hubo problemas con Buenos Aires, le decían que era una revolución porteña, bla, bla, bla. ¿Qué pasó en Europa? A ver, había problemas ya también, porque Napoleón en Waterloo ya había sido vencido en 1815, un año antes del Congreso de Tucumán. Y entonces habían quedado sin sustentación en la base de poder estas nuevas ideas. Y ahí fue lo que dice Bautista, Belgrano, sí, justamente, a diferencia de San Martín, por ejemplo, de Artigas, que hablaban de una forma democrática de gobierno, ¿qué decía Belgrano? Algo de lo que dijo Ligia. Algunos autores dicen que Voltaire es contradictorio, pero Voltaire no es contradictorio. Él forma parte de la nobleza francesa. Y lo más importante de sus postulados en Francia es lo que habla de la igualdad. El principio de la igualdad que está en la Declaración y que está en nuestra Constitución, en el artículo 15. Siempre hay que ir cotejando ese primer instrumento jurídico que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano con nuestra Constitución de 1853. En 1816, Belgrano, que dice, seamos un poquito prudentes, establezcamos un régimen monárquico. ¿Por qué? Porque se van a venir todas las potencias europeas de la Santa Alianza allá, que están en Europa, y con todos sus ejércitos, y no damos más con las guerras revolucionarias. ¿Se acuerdan? 1816 había guerras entre los propios, entre los ajenos, era un lío acá, no daban abasto. Entonces, ¿qué propone? Una monarquía. ¿Pero qué tipo de monarquía? ¿Alguien sabe? ¿Una monarquía europea? ¿Que vuelva Fernando VII? Una monarquía inca. Eso, una monarquía nativa, una monarquía autóctona. También se barajó dentro de las monarquías nativas a la infanta Carlota Joaquina, que era la infanta heredera de la Casa de Braganza. No sé si lo vieron en Constitucional a eso, porque ya estaba establecido el Estado independiente en Brasil. Juan I dijo, eu fico aquí, y se quedó acá. Porque cuando viene Napoleón, invade toda la península, lo toma prisionero a Fernando VII, pues se va a Portugal y la corte temerosa, ¿qué hace? Se viene acá a las colonias, ¿sí? Entonces, después, mucho tiempo, 1820, desde 1820, la anarquía hasta 1853, como decíamos recién, se discutió acá en nuestras tierras, ¿qué cosa? La forma de gobierno. Ahí viene. Unitarios federales, ¿se acuerdan? Estoy dando grandes periodos. ¿Qué discutían los unitarios y los federales? ¿Qué otra cosa sino
el tema de las aduanas, el tema económico, mercantilismo proteccionista o liberalismo fisiocrático. Eso discutían. ¿Qué más discutían? La forma de gobierno, unitarismo o federalismo, república o algún régimen concentrado. ¿Sí o no? ¿Qué dice Adri con su dedito? No, que Agustina puso aduana en Buenos Aires. Aduana única, Agostina, Única. claro, en Buenos Aires. Pero eso, ¿cuándo se llegó a definir? 1853. Todo ese proceso, volviendo a Francia, ¿qué ocurre? En Francia tenemos primer instrumento jurídico, entonces, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, como está en chat. En los exámenes se pregunta siempre, 1789. Segundo, Constitución Civil del Clero. Es el Estado francés quien establece las pautas y los lineamientos de cómo va a ser el clero. Tiene que ser un clero adaptado a los cánones nacionales. Tercer instrumento, 1791, la primer Constitución francesa, que establece, sí, la división de poderes, conserva la figura del monarca, ¿qué más? Pero el voto no es como es en la actualidad, porque la Revolución Francesa marca la impronta de la forma de gestión y de gobierno de los actuales estados. ¿Cómo es? Es un voto calificado. No votan todos, es un voto censatario. ¿Sí? Cuarto. Sí. No, quería agregarles el tema, para no explayarnos más, el tema del sufragio censatario lo encuentran en Sobul. O sea, cómo se disponía, quiénes eran ciudadanos activos, quiénes eran ciudadanos pasivos, lo encuentran ahí en Sobul. Sí, Sobul es la bibliografía que está indicada específicamente para completar las fichas de cátedra y Hobsbawm, porque ahí detalla las ideas de la Ilustración que son muy importantes. Montesquieu con la división y equilibrio de poderes, ¿lo mencionamos en clase, Ligia, o yo me lo perdí? Bueno, Montesquieu, Balance of Powers, el espíritu de las leyes, Rousseau con su obra El contrato social, que yo creo que en otra materia ya lo vieron, y Voltaire con el principio de igualdad, y tiene que ver con la no discriminación actual, sin duda alguna. Entonces, todos esos principios, más lo que acaba de agregar Adri, por supuesto, exactamente el detalle de las constituciones, que son los instrumentos, otro de los instrumentos fundamentales que surgen en este proceso revolucionario, están en Sobul. El número 4, entonces, el instrumento es la Constitución de 1793, que en esa ya se va a abolir la forma, los rastros de la monarquía y la forma de gobierno constitucional, y se establece que lo que en definitiva establecimos acá, la república, ¿sí? La república. Con un voto acá sí, o sufragio universal, que es un principio básico también para la constitución de los estados contemporáneos. Tener en cuenta, gente, que a partir de la Revolución Francesa se clausura o se termina, hoy no pusimos la recta histórica, Ligia. A partir de la Revolución Francesa, si quieren lo podemos poner ahora, se inicia una nueva etapa en la historia que se llama, ¿cómo? ¿Alguien sabe? Una nueva edad. ¿Cómo es? Contemporánea. Exacto, la edad contemporánea. Es un antes y un después el siglo XVIII para la historia de la humanidad. En todo, en el cambio de pensamiento, ese cambio de mentalidad que se había iniciado en décadas anteriores, a partir del siglo XII, en lo político, en lo económico, en lo social, religioso y jurídico, fundamentalmente, ¿sí? A partir de el quinto instrumento y del sexto, que son el Código Napoleón de 1804 y el Código Napoleón, el civil de 1804, y 1807 el comercial, hay una divisoria de aguas, que ustedes habrán estudiado en introducción o no sé en qué materia, la gran disputa que genera desde el punto de vista jurídico entre Thibaut y Savigny. ¿Se acuerdan de esa disputa, la polémica esa? No, me pones cara que no sabe, Agos. A ver, ¿alguien lo sabe eso? La divergencia, ¿no? A partir de este momento,
muchos o varios de los estados europeos, no enseguida van a combatir y van a vencer a esta república revolucionaria o a este imperio que logra constituir con el concepto del súbdito Napoleón. Pero a posteriori, muchos estados van a elaborar códigos, porque la necesidad de los tiempos requiere limitaciones en el poder, y una constitución, justamente se inicia el movimiento codificador y el movimiento constitucionalista a partir del siglo XVIII, muy importante en la historia del derecho, fundamental en la historia del derecho. ¿Por qué? Porque los tiempos, los nuevos tiempos, reclaman limitaciones en el poder. Y ahí van a surgir las distintas formas de gobierno: repúblicas, monarquías constitucionales y monarquías parlamentarias que tenemos en la actualidad. ¿Estamos hasta ahí? Pero ese proceso no fue tan inmediato. Por ejemplo, en Alemania se resistían totalmente a que el derecho estuviera codificado, porque ¿qué decían en esta polémica Thibaut y Savigny? ¿Qué decían? No. Una era la escuela de la exégesis, y los alemanes que decían, el derecho, si se pone por escrito, se muere. ¿Por qué? Porque es tan dinámico, que es lo mismo que sentamos desde la primera clase. El derecho es movimiento, el derecho es dinámico. ¿Y qué decían los alemanes? No podemos hacer ni una constitución ni menos un código, porque a poco de elaborarlo, que lleva mucho tiempo elaborarlo, ya cambió la situación social y hay que hacer otro. Hay otra gran parte de la humanidad que dice que no, bueno, se puede reformar. Y ahí viene lo que ustedes habrán estudiado, no estudiaron, o estudiarán en constitucional como constituciones rígidas o pétreas, y las otras que son modificables. Ahí está, Agostina dice que sí. Bueno, gente, ¿sí? Y la clase que viene, que va a ser nuestra última clase, vamos a ver el último puntito, el punto C de la unidad 6. Si ustedes se fijaron, va a ser una síntesis, ese punto es una síntesis de todo lo que estudiamos durante el año. Habla de esto, de cómo a partir, sobre todo de la Revolución Francesa, se organizan las dos grandes familias jurídicas occidentales, que son la occidental, dentro de las familias occidentales, la del common law y la nuestra, a la cual pertenecemos, digamos, el derecho romano continental, herederos del derecho romano. ¿Sí? ¿Y cómo llega el derecho romano hasta nosotros? Y para eso nos va a dar la clase Camila Soromelo, que por cierto se recibe con nosotros, ¿sí? Porque van a venir a observarla, ¿sí? Los profesores del profesorado. Así que a todos los invitamos a participar en la clase, a leer los textos que van a ser publicados hoy. Hay un hermoso PowerPoint que nos armó Camila, también hay una guía. Todos, por favor, lo leen y participamos en la clase. ¿Sí? Al final de la clase... Perdón. No, si querían consultarle a Camila algo que no hayan entendido para que se los explique, estaría bueno, justamente porque a ella la están observando para recibirse de profesora. Entonces vendría bien si alguien quiere participar y hacerle preguntas y demás. O comentarios, puede ser. O comentarios, sí. Justamente, seguramente Camila va a preguntar, ¿se entendió esto? Es básicamente cómo el derecho romano llega hasta nosotros y qué llega del derecho romano. Es el corolario o el cierre de toda la materia, ¿sí? Y ahí se van a ver artículos de nuestra Constitución, muchos son calcados, por ejemplo, el 17, que habla de propiedad, ¿se acuerdan de nuestra Constitución? El 17, principio de propiedad inviolable, hasta el mismo número tiene, son tomados de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, muy importante, un instrumento jurídico, porque fue el prólogo de la primera Constitución francesa. Primero se elabora la declaración, después en 1791 se lo incorpora como prólogo. A posteriori fue la base de la Carta de la ONU,
de las Naciones Unidas. No sé si vos lo comentaste eso, Ligia, creo que sí. ¿Mm? Mucho tiempo después, pero fue base de muchas constituciones latinoamericanas, como la nuestra. Así que ella les va a poner de ejercitación en el práctico algunos artículos. Por último, a todas y todos los queremos invitar, ya que es nuestra última clase. Saben que nosotros por tradición siempre hacemos una reunión. Sí, vamos a tomar algo con los alumnos y alumnas que quieran ir y los docentes. Como este año no podemos ir a ningún lado, vamos a hacer para los que quieran, cada uno de sus casas, un festejito virtual. Entonces, como van a ser tipo esta hora, el cierre, el que quiere puede... Yo extraño las papas con cheddar y la cervecita que nos tomábamos ahí a la vuelta de la facultad. Cada uno iba a tomar lo que quería. Y ahora están todos invitados a traer para el final de la clase, vamos a hacer un brindis, cada uno con lo que quiere. Té con leche, té con limón, café, champán, cerveza. Mate. Mate. Tortas, facturas, papa con cheddar, lo que quieran. ¿Sí? ¿Ok? Te falta el cheddar. Brindamos así, miren, por ejemplo, así. Chin, chin, así, nada más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, chicas y chicos, o Ligia, no sé, Leila, Adri, ¿algún comentario más? No sé si quieren hacer otra consulta. Sí tengan en cuenta lo que puso Patricia en el chat, que refiere a cuáles son los instrumentos jurídicos que surgen de la Revolución Francesa. Y recuerden comparar la Constitución de 1791, la de 1793 en cuanto al sufragio. O sea, cuando uno dice Revolución Francesa, libertad, igualdad, sufragio universal. A ver, en la primera Constitución no se da el sufragio universal, recién se da en la de 1793, cuando los que tienen el poder son los jacobinos, los más radicales dentro de la Revolución. Sí tengan en cuenta eso. Otra cosita, Adri, que tenemos que recalcarle a los alumnos, que en los exámenes, además de preguntarse siempre esto que les puse en el chat, así que cópienlo, los instrumentos jurídicos son 6 fundamentales, los que surgen de la revolución. Se pregunta, por ejemplo, analizar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que bueno, hoy no la analizamos en detalle, porque bueno, tampoco había tiempo, pero ustedes la tienen ahí como fuente jurídica de este tema, y se pregunta, por ejemplo, analizar cuáles son los derechos civiles, o pueden preguntar, analizar cuáles son los principios penales, o los derechos políticos, son distintas cosas, ¿verdad? Si hablamos de derechos civiles, ustedes fíjense, podemos compararlo con nuestro artículo 14 de la Constitución Nacional, libertades, lo vamos a ver en la última clase, también la clase próxima. De transitar, de trabajar, de estudiar, de aprender, no confundir con el 14 bis, chicos y chicas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué dice no? Agostina, estás cansada hoy, tenés carita de cansadita, ¿verdad? ¿Sí? Sí, estuve limpiando un departamento, así que estoy cansada. Cansadita. Bueno, a ver, ¿por qué no el 14 bis? Y lo recalco porque muchos meten la pata y me la patita. Había una pregunta del práctico relacionada con esto, creo. Ahí está. Que el derecho laboral era intruso en esta época. ¿Y por qué? Sino que tiene un desarrollo posterior, ya entrado el siglo XX. Esas se las mandé yo. Claro. Sí, fue con la Constitución peronista de 1949, que después de derrocado el gobierno, en la reforma del 57 queda incorporado el 14 bis. ¿Cierto? Bien, como es un movimiento de la época, los derechos sociales. Y después también, cuando hablamos de derechos penales, fundamentalmente el artículo 18 hizo referencia, Ligia, en la clase, los principios penales, indubio por reo, nullum crimen nulla pena sine lege, ¿sí? Los jueces naturales, etc. Y si hablamos de derechos políticos, ¿cuál sería? ¿Cuáles? Libertad, igualdad, seguridad. Forma de gobierno, que es
En los primeros artículos está en el 1, la forma de gobierno, que es república, representativa y federal. Ahí nomás con el concepto de representativa estamos aludiendo ¿a qué? Al sufragio, que deviene de esta revolución. ¿Y nuestro sufragio cómo es? ¿Calificado o universal? ¿Cómo es? Fácil eso. ¡Ey! Mira, Agostina dormida como está lo puede decir. ¿Cómo es? ¿Cansadita cómo estás? ¿Cómo es? Agostina. No recuerdo, profe, la verdad. Ay, por favor. Escucha, Agostina, ¿cuántos años vos tenés, mi amor? 20. ¿Vos votaste en las últimas elecciones? Sí, ¿O no? pero es universal, me parece, sí, lo voté. ¡Claro! Sí. ¡Claro! No quería meter la pata. No, mi amor, está bien, está bien. Bueno, y nuestra forma de gobierno es una república o una democracia, que es sinónimo, directa o indirecta. A ver, para refrescar los conocimientos que vienen de la antigua Grecia. ¿Cómo es? A ver, alguien más que conteste. Porque O sea, ya... vamos todos y nos reunimos en la asamblea, ¿sí? Para dilucidar las cuestiones de la nación, o sea, de forma directa, como hacían los griegos en el ágora. ¿Qué característica tiene nuestra democracia, por favor? Por ejemplo, ahí, Melina, que está con esa foto tan linda, relajada ahí. ¿Vos sabés esto? ¿Qué nos podés contar, Melina? ¿Está Melina o se Sí, durmió? profe. Bueno, ¿qué decís, Meli, vos, de esto? Ay, no, no me acuerdo. ¿Cómo es nuestra democracia? ¿Directa? ¿Vamos como los griegos antiguos? ¿O como los romanos antiguos, que íbamos todos a la asamblea o al comicio romano? ¿O es representativa y lo que votamos son representantes? O sea, que es Representativa. indirecta. Representativa es. Claro, representativa, gente. Igual, para hacer un comentario, la Constitución tiene un error cuando dice forma de gobierno, porque dice representativa, republicana y federal. El federalismo no es una forma de gobierno, es una forma de Estado. Es una forma de Ahí, Estado. ahí la Exacto. pifiaron los constituyentes. No, casi que yo podría agregar que los constituyentes en ese momento, porque esto viene de 1853, ¿verdad? No conocían lo que son las teorías de derecho político, como ustedes tienen que estudiar ahora en esta facultad. No existía eso. Entonces, hacían lo que podían y lo mejor que pudieron hacer fue eso, me parece. No diría yo que es que lo pifiaron. Me parece que la historia y el derecho hay que verlo en su contexto histórico. Pero bueno, y a ver, y por último, por ejemplo, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano está el derecho de resistencia a la opresión. Es muy importante este derecho. ¿Y qué significa? Deviene de que la tesis de Rousseau, ¿no? De Juan Jacobo Rousseau. A ver, que si el poder, la legitimación del poder es que reside en el pueblo y no, como decían los monarcas absolutos, que venía de Dios al monarca y por eso la sangre azul, bla, 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 las dinastías, el poder hereditario. No, eso, ¿qué va a decir Rousseau? La soberanía está en el pueblo, es el fundamento del sufragio, ¿sí? Y por lo tanto, si el pueblo otorga el poder a sus representantes, lo puede revocar. ¿En caso de qué? De abuso de poder, de extralimitación de facultades para las cuales se dio el mandato, ¿verdad? Todo esto está en el contrato social. Entonces, eso genera lo que en la Declaración de Derechos del Hombre se llama derecho de resistencia a la opresión. Este punto estaba en la Constitución de 1853 en cuanto a derechos políticos, si se pregunta en el examen, digo, ¿estaba o no estaba? ¿Qué les parece? No, fue incorporado en la reforma del 94, el artículo 36. Excelente, donde habla de muchas cosas como los partidos políticos y que tienen autonomía y son sujetos de derecho. Perfecto, Bautista. No estaba tampoco en la mentalidad
de 1853, pero es un derecho político importante, junto con los otros artículos que incorpora la Constitución reformada, ¿no?, del 94, que son derechos políticos también. ¿Te acordás de alguno, Bauti? Perdón, no escuché la pregunta. Que los otros artículos que incorpora la Constitución del 94 establece formas de gobierno semidirectos, también son derechos políticos. Claro, la iniciativa popular, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Y referéndum, o al menos la consulta popular por plebiscito referéndum también se incorpora. Perfecto. Esos son derechos políticos. Bueno, que supongo, a ver, para un examen de historia del derecho no se les va a pedir en detalle esto, solamente una referencia, después lo van a estudiar en constitucional en detalle, una referencia que tiene que ver con lo general que uno ha visto en ciudadanía, ¿no? En la secundaria, construcción ciudadanía, ¿o no? Sí. Bueno, chicos y chicas. Algunos no. ¿Algunos no? ¿Qué? ¿No lo No, estudiaron? algunos según el programa que tenían, algunos no lo deben haber visto. No todos, no todos vieron eso en el secundario. Pero estos chicos lo vieron ustedes y chicas, ¿o no? Sí. Yo sí lo di en la secundaria. Yo también, en mi caso. Y me acuerdo que el profesor incorporó otro mecanismo de democracia semidirecta, que es la revocación popular, cosa que no está contemplada en la Constitución. Pero Bueno, claro, es de ley referenda eso, sí. Y Melina, ¿vos lo viste en la secundaria? Ay, estas cosas. Sí, de varias maneras, como de forma interactiva también me lo hicieron hacer. Claro, sí, es muy interesante esto. Cuando yo daba clase en el secundario, bueno, era así, hacía poquito que se había reformado la Constitución, así que obviamente tuvimos que estudiar toda la Constitución vieja y la nueva, y aplicamos con los alumnos esto, lo de la iniciativa popular, y salió el proyecto que presentaron los alumnos. Me acuerdo que era en varias escuelas daba yo, y lo hicimos interescuelas para tener más fuerza porque había que presentarlo en la legislatura provincial, con un número determinado, y era sobre la violencia contra los adolescentes, sí, algo así, muy lindo, y salen esos proyectos. Bueno, ¿alguna preguntita más? Hay un tema de iniciativa popular, que me estoy dando cuenta ahora, es lo que hay en los municipios. Ustedes se fijaron que hay, bueno, no sé cómo es, Agostina, donde vos estás, pero en Rosario, por ejemplo, los distritos, se vota cada tanto lo que se llama presupuesto participativo, Ligia, vos sabés lo que es. El PP. Y eso tiene, ¿no es cierto? El PP. Y el PP, ¿saben, no? El PP tiene que ver con esto, con el tema de una de las formas de democracia semidirecta. Es muy interesante. ¿No? Sí, es interesante el trabajo con los distritos ahí. Y los vecinos, porque hace a las necesidades propias del barrio, después de que los vecinos deciden cuáles son sus necesidades, se destinan cierta cantidad de dinero y después hay una otra parte que votan si quieren que se reforme tal calle, o sea, depende de los proyectos que se hayan votado. Está bueno. Claro, sí. Yo había visto en barrios más vulnerables, yo vivo cerca del centro, en San Jorge, está el club y atrás vivo yo, el club Atlético San Jorge. Es muy conocido. Pero en otros barrios que están más lejanos, ponerle 40 cuadras de mi casa, sí, hay muchos grupos que hacen, qué sé yo, van a pintar las paredes, la municipalidad, y hacen ayudas, digamos. O ayudan a los chicos que no pueden salir de la droga, o cosas así, no sé bien cómo o comedores escuelas, o comedores solos. Claro, donde trabaja la novia de mi papá, trabaja en una escuela donde hacen comedores, le dan la copa de leche. Exacto. Igualmente, en todas las escuelas están dando, pero últimamente ayudan a los más vulnerables que en esa escuela. Sí, sí, sí. A veces uno lo tiene a la vista en su vida cotidiana y no se da cuenta que todo lo podemos referenciar con todo lo que estamos estudiando. O poner un semáforo, en algunos barrios necesitan en tal esquina porque es peligrosa. Luces.
luces, iluminación, claro, como dice Ligia, o bueno, o más seguridad, más control. Bueno, en fin. ¿Algún comentario más? ¿Nos despedimos? Los esperamos con la